La cuerda mordía mis muñecas mientras colgaba del techo, con agua fría cayendo sobre mí. Los ojos furiosos de Samuel ardían de ira. ¿De verdad crees que puedes rechazarme?, gritó. El miedo se apretaba en mi pecho mientras luchaba por respirar. Mis muñecas dolían, pero me retorcí, orando desesperadamente que pudiera liberarme. Hola, mi nombre es Rebecca y tengo 28 años. Vivo en Portland, Oregón, con mi hija Olivia, de 5 años. A veces miro hacia atrás y me pregunto cómo terminé en este momento tan aterrador. Hubo un tiempo en que todo se sentía perfecto, cuando pensé que tenía un hermoso futuro por delante, pero todo eso cambió en el momento en que Samuel reveló quién era realmente. Nos conocimos en la fiesta de un amigo, y desde el primer momento Samuel parecía el hombre perfecto. Era encantador, divertido y completo. Me enamoré de él rápidamente, y después de un año de noviazgo, nos casamos. Poco después nació Olivia. Pensé que estábamos construyendo una familia llena de amor, pero con el tiempo comencé a notar pequeñas cosas. Samuel se volvió más controlador, desdeñoso de mis sentimientos y cada vez más impredecible. Lo que empezó como pequeñas frustraciones pronto se convirtió en algo mucho más peligroso. Al principio, eran comentarios pequeños los que me debilitaban. Rebecca, ¿puedes asegurarte de que la casa esté impecable cuando llegue?, decía con una voz aguda y exigente. Pensé que simplemente estaba estresado por el trabajo, pero sus palabras tenían un peso que caía sobre mis hombros cada vez que intentaba hablar de cómo me sentía. Él me ignoraba, diciendo que estaba siendo demasiado sensible. Empecé a sentirme cada vez más pequeña en mi propia casa. Y luego estaba la hermana menor de Samuel, Laura, a sus 22 años. Todavía estaba descubriendo su vida, pero dependía mucho de Samuel, y él le concedía todos sus caprichos. Es su familia, decía cada vez que expresaba mi frustración. Laura trataba nuestra casa como si fuera su propio retiro personal. Me sentía como una extraña en mi propia casa, atendiendo constantemente sus necesidades mientras las mías eran ignoradas. El punto de quiebre llegó cuando Samuel empezó a apostar. Al principio, no pensé que fuera algo serio, pero luego descubrí que había perdido 50,000 pesos. Me quedé en shock. Había agotado nuestros ahorros y ahora iba a exigirme más. El dinero que había ahorrado era para el futuro de Olivia, para su educación, pero Samuel quería que pagara sus deudas de juego. Me negué, no podía dejar que destruyera más nuestras vidas. La noche en que la ira de Samuel alcanzó un nuevo nivel aterrador, cuando le dije que no, se descontroló, agarró una cuerda, me ató las manos y me suspendió del techo. El agua fría me salpicaba mientras él gritaba, exigiéndome que le diera el dinero, pero no pude. No importaba cuánto intentara romperme. Yo sabía que tenía que proteger a Olivia. Mi cuerpo estaba frío. Mi mente iba a 1000 por hora. Pero a pesar del miedo, sabía que tenía que actuar rápido. No podía rendirme. Comencé a torcer mis muñecas, ignorando el dolor mientras la cuerda mordía mi piel. Sentí que el nudo empezaba a aflojarse lo suficiente para soltar una mano. En cuanto pude liberar la otra, caí al suelo, aterrizando con fuerza. Mis piernas temblaron, pero me obligué a levantarme. No había tiempo para pensar en el dolor. Tenía que encontrar a Olivia. Corrí a su habitación, donde ella se había escondido. Sus grandes ojos llenos de lágrimas se encontraron con los míos mientras la tomaba en mis brazos. «Mami, ¿qué está pasando?», me preguntó con voz temblorosa. «Nos vamos, cariño», susurré con voz temblorosa pero decidida. «Estaremos a salvo». Rápidamente agarré una pequeña bolsa y metí algunas prendas y el osito de peluche favorito de Olivia. Cada segundo se sentía como una eternidad. Mis manos temblaban mientras metía lo poco que podía en la bolsa. Escuché a Samuel en la otra habitación, todavía furioso, pero sabía que tenía la oportunidad de escapar antes de que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. En silencio, dejé que Olivia saliera de la casa. El aire frío de la noche nos golpeó cuando salimos, pero no me detuve a mirar atrás. Mi corazón se aceleraba. La adrenalina corría por mi cuerpo mientras buscaba las llaves y metía a Olivia en el auto. Nos alejamos en silencio. Olivia agarraba con fuerza su osito de peluche en el asiento trasero. Mi mente era una nube de miedo, ira y alivio, todo al mismo tiempo. No sabía lo que me depararía el futuro, pero sabía una cosa con certeza: no podía regresar. No después de lo que había sucedido. Llegamos a la casa de mis padres después de lo que pareció una eternidad. La calidez familiar de su hogar nos envolvió cuando mi madre abrió la puerta, con la preocupación marcada en su rostro. «Rebecca, ¿qué pasó?», preguntó, abrazándome fuerte. No pude contener las lágrimas por más tiempo. «Es Samuel, esta vez ha ido demasiado lejos». Me atraganté contando todo lo que había sucedido: el juego,
las amenazas, la violencia. Mi madre me abrazó, acariciando mi cabello mientras lloraba. Mi padre paseaba por la habitación, con la ira hirviendo en sus ojos. Tú y Olivia se quedan aquí, dijo con firmeza. Nos encargaremos de Samuel. No se acercará a ti otra vez. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación de claridad. Sabía que no podía dejar que esto continuara. Samuel había cruzado una línea, y necesitaba tomar medidas, no solo por mí, sino también por Olivia. Me comuniqué con un abogado para comenzar el proceso de divorcio y solicitar la custodia total de mi hija. Pero eso no fue suficiente. Necesitaba asegurarme de que Samuel pagara por lo que había hecho. Llamé a la policía y denuncié el abuso, contando cada detalle de esa noche aterradora. La investigación comenzó casi de inmediato. La policía tomó en serio mi declaración, y pronto empezaron a reunir pruebas para construir un caso contra Samuel. Mi abogada, Jenny Parker, era inteligente y experimentada. Me aseguró que teníamos un caso sólido, y a medida que pasaban los días, comencé a sentir un rayo de esperanza, pero sabía que enfrentar a Samuel en la corte no sería fácil. Con el paso de las semanas, el caso contra Samuel fue creciendo. Mis vecinos, que habían escuchado las peleas y visto mis moretones, presentaron sus testimonios. Jenny contrató a un investigador privado para investigar más a fondo las deudas de juego de Samuel, y lo que descubrieron me sorprendió aún más. No solo era el juego. Él estaba en deuda con personas peligrosas, y su comportamiento imprudente había puesto a nuestra familia en riesgo. Cada nueva evidencia se sentía como un cuchillo en mi corazón, pero también fortalecía mi determinación. Iba a luchar por el futuro de mi hija. Finalmente, llegó el día de la audiencia judicial. Mis padres vinieron conmigo para darme apoyo, y Jenny estuvo a mi lado cuando entramos a la sala del tribunal. Samuel se sentó al otro lado, con el rostro frío e inexpresivo, pero pude ver la ira hirviendo justo debajo de la superficie. Laura estaba sentada allí, como siempre defendiendo a Samuel, sin importar lo mal que se comportara. Su sonrisa era exasperante, pero me concentré en lo que realmente importaba, conseguir justicia para Olivia y para mí. Jenny presentó nuestro caso con precisión, exponiendo la evidencia pieza por pieza. Comenzó con la adicción al juego de Samuel, los $50,000 que había perdido y las deudas que había acumulado. Luego vinieron los testimonios de nuestros vecinos, que describieron los gritos y los signos visibles de abuso que habían presenciado a lo largo de los años. Las fotografías de mis heridas fueron mostradas ante el tribunal, pruebas de la violencia que Samuel había tratado de ocultar. El abogado defensor intentó restarle importancia a la situación, afirmando que Samuel nunca había tenido la intención de hacerme daño y que su problema con el juego era solo temporal, pero la evidencia era abrumadora. Cada documento, cada testimonio de los testigos, cada fotografía pintaba un retrato claro de quién era realmente Samuel. Pude ver cómo su confianza comenzaba a vacilar mientras el caso en su contra se iba fortaleciendo. Finalmente, llegó mi turno de testificar. Mis manos temblaban cuando subí al estrado, pero sabía que esta era mi oportunidad de decir la verdad. Conté todo, desde la primera vez que Samuel desestimó mis sentimientos hasta la noche en que me ató y me echó agua encima. Hablé del miedo que sentía por mí y por Olivia, y cómo tuve que tomar la decisión de irme, sabiendo que quedarme solo nos pondría en más peligro. Solo quiero proteger a mi hija, dije, mi voz fuerte a pesar de las lágrimas en mis ojos. Samuel es un peligro para las dos, y no puedo permitir que siga lastimándonos. La sala se quedó en silencio cuando terminé mi testimonio. Miré a Samuel, pero su expresión era ilegible. El juez se recostó, su rostro severo mientras consideraba todo lo que había escuchado. La tensión en la sala del tribunal era palpable mientras el juez revisaba las pruebas y los testimonios presentados. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras esperaba su decisión, el peso de todo presionándome. Contuve la respiración, esperando que todas esas noches de insomnio, el miedo y el coraje de irme finalmente llevaran a la justicia. El juez levantó la mirada, con una expresión seria y pensativa. Luego de revisar todas las pruebas y escuchar los testimonios, comenzó a hablar con una voz tranquila pero firme. Está claro que el señor Samuel Carter ha cometido abuso físico y emocional contra la señora Rebecca Carter. La evidencia también confirma sus imprudentes hábitos de juego y el daño financiero que ha infligido a su familia. Este comportamiento es inaceptable, y encuentro al señor Carter culpable de abuso doméstico y asalto agravado. Sentí como si me saltara el corazón al escuchar esas palabras. Miré a Samuel, cuyo rostro estaba pálido e inexpresivo. No podía creer que esto finalmente estuviera sucediendo, dada la gravedad de sus acciones y el claro peligro que representaban tanto para la señora Carter como para su hija, Olivia. Estoy sentenciando al señor Carter a 10 años de prisión, continuó el juez con tono severo.
Además, la custodia total de Olivia Carter se otorgará a la señora Rebecca Carter, y el señor Carter no tendrá derechos legales para contactar a su hija durante su encarcelamiento. Sentí como si me quitaran un peso de encima. En mi pecho, el miedo, la ansiedad y las noches de insomnio empezaron a desvanecerse. Samuel iba a ir a prisión, y Olivia y yo éramos libres. Miré a mi abogada, Jenny, quien me dio una sonrisa tranquilizadora. «Lo hiciste, Rebecca», susurró. Samuel se quedó quieto, pálido, cuando la realidad de la situación se hundió en él. Laura, su hermana, que había estado tan engreída durante todo el juicio, parecía atónita, pero nada de eso importaba ahora que Samuel ya no tenía poder sobre mí ni sobre Olivia. Cuando salí de la sala del tribunal, sentí una sensación de paz que no había sentido en años. El sol brillaba intensamente y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, me permití respirar profundamente. Mis padres me estaban esperando afuera, y cuando me vieron, se apresuraron a darme un fuerte abrazo. «Se acabó», susurré, mi voz quebrada por la emoción. Mi padre me ayudó a cerrar los ojos, mojados con lágrimas. «Estamos muy orgullosos de ti, Rebecca. Hiciste lo que tenías que hacer, y ahora tú y Olivia pueden seguir adelante». En las pocas semanas siguientes, comencé el proceso de reconstruir nuestras vidas. Olivia y yo nos quedamos con mis padres mientras encontraba un nuevo lugar para vivir. Mi abogado me ayudó a finalizar el divorcio y comencé a asistir a un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso doméstico. Allí conocí a otras mujeres que habían pasado por experiencias similares, y sus historias me dieron fuerza. Compartimos nuestro dolor, nuestros miedos y, finalmente, nuestras victorias. Fue un recordatorio de que no estaba sola y que había esperanza, incluso después de los momentos más oscuros. Una tarde, después de dejar a Olivia en su nuevo preescolar, encontré un apartamento acogedor no muy lejos de la casa de mis padres. No era grande, pero era perfecto para nosotras, un lugar donde podíamos empezar de cero, libres de los recuerdos del pasado. Mudarnos a nuestro nuevo hogar se sentía como un paso simbólico hacia adelante. Las paredes estaban desnudas y las habitaciones resonaban con la posibilidad de nuevos comienzos. Decoré la habitación de Olivia con sus colores favoritos y llenamos los estantes con sus amados libros y juguetes. Ella reía y jugaba en el espacio abierto. Su alegría era contagiosa al verla liberarse de la tensión y el miedo. Cada noche, mientras acostaba a Olivia en la cama, ella me preguntaba si realmente estábamos a salvo. «Mami», me decía, y todas las noches, sonreía y le respondía, «Sí, cariño, estamos a salvo». La vida volvió lentamente a la normalidad, pero era un nuevo tipo de normalidad, donde ya no vivía con miedo y donde mis decisiones eran mías. Encontré trabajo como diseñadora gráfica, un empleo que me permitió mantener a Olivia mientras hacía algo que amaba. Mis padres permanecieron cerca, siempre ahí para apoyarme, y yo encontré fuerza en las rutinas de la vida cotidiana. Pasaron los meses y un día recibí una carta de la Fiscalía del Distrito. Samuel había intentado apelar su sentencia, pero su apelación había sido denegada. El sistema de justicia había mantenido la decisión original, asegurando que permanecería en prisión durante los 10 años completos. Me senté con la carta en mis manos, sintiendo una sensación de cierre. Realmente había terminado. Olivia y yo habíamos encontrado paz en nuestra nueva vida. Pasábamos los fines de semana en el parque, jugábamos juegos por las noches y disfrutábamos de los pequeños momentos. Eso una vez parecía tan fuera de mi alcance. Ya no me despertaba con miedo, ni me preocupaba por lo que Samuel pudiera hacer. Yo era libre, y mi hija también lo era. A medida que pasaba el tiempo, reflexioné sobre lo lejos que habíamos llegado. Lo más oscuro de nuestro pasado siempre será parte de nuestra historia, pero ya no nos definió. Estábamos avanzando, construyendo una vida llena de amor, esperanza y seguridad. Olivia floreció, llena de energía y risas, y supe que todo lo que había hecho, la lucha, las lágrimas y el coraje para irme, había valido la pena. Había recuperado mi vida. Ya no era solo una víctima, era una superviviente. Mientras veía crecer a Olivia, supe que nuestro futuro era brillante.